Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a revisar nuevamente este tema de las pruebas basadas en rangos. Los valores atípicos en los datos son en general un dolor de cabeza, ya que a priori no sabemos si eliminarlos o no es una buena decisión. Si una transformación de potencia no resuelve el problema, un enfoque efectivo y altamente usado es el de trabajar con los rangos de los datos en vez de usar las observaciones originales. Al ordenar los datos con rangos, el problema de los valores atípicos es atenuado. Esto es, porque sin importar qué tan extremo el valor atípico es, este recibe el mismo rango que si este fuera ligeramente mayor que la anterior observación ordenada. Asimismo, cualquier problema de asimetría es eliminado con los rangos, ya que los rangos están igualmente lejos los unos de los otros. Otra característica atractiva de la transformación de rangos es su habilidad de lidiar con observaciones censuradas. Esto es sobre todo en aplicaciones en donde miramos al tiempo hasta que sucede un evento. Por ejemplo, cuando tenemos datos queremos analizar la eficiencia de una medicina y observamos los pacientes hasta que fallezcan, por ejemplo. Y el estudio, como se tiene un límite y se observan entonces los pacientes hasta un cierto tiempo y luego de ese tiempo se recogen los datos y lastimosamente no se conoce si estos pacientes, se conoce el estado de mortalidad de algunos pacientes, pero no conocemos para los demás pacientes cuándo será el tiempo en que fallezcan. Este es el tipo de datos censurados. Entonces nosotros observamos el tiempo hasta que se termine el estudio. Sin embargo, no conocemos luego el tiempo total que el paciente dura recibiendo el tratamiento hasta que fallezca. Entonces, estas son ventajas de usar estas pruebas basadas en rangos. Considera el siguiente problema de pruebas de hipótesis. La hipótesis nula dice que la función de densidad o la función de probabilidad del primer grupo es igual a la función de probabilidad del segundo grupo para cualquier x. Así vamos a definir a la hipótesis nula en estas pruebas basadas en rangos contra la alternativa que dice que la probabilidad de cualquier observación del grupo 1 sea menor a cualquier observación del grupo 2 es diferente de un medio, donde x1 y x2 tienen como distribución a f1 y a f2 respectivamente. Note que si x1 y x2 son variables aleatorias continuas, la hipótesis nula implica que la probabilidad de observar una observación en el primer grupo, que ésta sea menor o igual a una observación del segundo grupo, es igual a la probabilidad de que una observación del primer grupo sea mayor o igual que una observación del segundo grupo, y esas iguales a un medio. Eso implica también la hipótesis nula. Es otra manera de formular la hipótesis nula. Entonces, podemos definir para estas pruebas basadas en rangos un estadístico de prueba mirando a la hipótesis alternativa que hemos definido, que usa la probabilidad x1 menor o igual a x2. Sea este estimador pi sombrero, entonces definimos el estadístico de prueba t como pi sombrero menos un medio. Y podemos considerar como un estadístico de prueba. La hipótesis nula nos permite realizar esta prueba como una prueba de permutaciones. Entonces, esta hipótesis nula de que los grupos tienen la misma distribución en la población me permite reconocer el hecho de que las observaciones en ambos grupos provienen de una sola distribución y los valores de las observaciones, por lo tanto, no dependen del grupo al cual han sido asignadas. Un buen estimador para la probabilidad x1 menor o igual a x2 viene dado por pi sombrero. Vamos a definir entonces qué es pi sombrero. Pi sombrero vamos a definirlo como el número de pares x1y x2j que cumplen con
la condición de que x1y sea menor o igual a x2j. Para cualquier observación en el primer grupo, estos son lo que representa el subíndice y para cualquier observación del segundo grupo, eso es lo que representa el subíndice j. Y para obtener una estimación de la probabilidad, a este número de pares que cumplen esta condición la vamos a dividir para el número total de pares. Entonces, matemáticamente podemos escribir el estadístico de prueba de esta manera. Aquí tenemos el número total de pares, es n1 por n2. Y aquí en el numerador tenemos el número de pares que cumplen esta condición, que x1 sea menor o igual a x2. Matemáticamente lo hemos escrito aquí. Es la sumatoria con respecto a los subíndices del segundo grupo con respecto a los subíndices del primer grupo de esta función indicadora que toma valores de 1, toma el valor de 1 si esta condición se cumple o 0 de otra manera. A este estadístico U se lo conoce como el estadístico de Mann-Whitney. Entonces vamos a recordarnos este nombre porque es uno de los nombres que se usa también para esta prueba basada en rangos, en la prueba de Mann-Whitney. Esa prueba es la que usa, por ende, el estadístico de Mann-Whitney, la que usa este estadístico U, que es definido usando esta función indicadora, la doble sumatoria de esta función indicadora. La definición general de rangos. Entonces, sea x1 hasta xn una muestra de n observaciones. Y suponga, por el momento, que no existen empates. ¿Qué es un empate? Es un par de observaciones con valores iguales. Por lo tanto, el rango de la observación xj se define como, vamos a usar esta notación, rj, para el rango de la observación xj. Aquí tenemos. Es el número de observaciones en la muestra que cumplen esta condición, que tienen un valor menor o igual a el valor de esta observación xj. Entonces, matemáticamente podemos escribirlo con esta función indicadora. Es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de esta función indicadora que es igual a 1 si cumple esta condición xi menor o igual a xj. Entonces, por tanto, la observación más pequeña va a recibir el rango de 1, la segunda observación más pequeña va a recibir el rango de 2 y así sucesivamente. Finalmente, la observación más grande recibe el rango de n. Cuando hay empates, los rangos de las observaciones empatadas son definidas como el promedio de sus rangos. Usando la definición de arriba para las demás observaciones, pero cuando tenemos empates, usamos los rangos de esas dos observaciones y tomamos el promedio. En caso que hayan dos observaciones empatadas, tomamos el promedio de los rangos de esas dos observaciones, o si tenemos más de dos observaciones empatadas, tomamos el promedio de los rangos de todas esas observaciones que están empatadas. Entonces, a estos promedios se los conoce también como mid-ranks. Entonces, hablamos inicialmente sobre lo interesante que es usar rangos. Vimos que las ventajas son que solo dependen del orden de las observaciones, son insensibles a valores atípicos, por lo cual es un procedimiento robusto, y la distribución de los rangos no depende de la distribución de las observaciones. Entonces esta es una prueba que se le llama también una prueba de distribución libre. Nosotros no estamos asumiendo ningún supuesto distribucional en nuestras observaciones en la población. Vamos a seguir revisando este estadístico de Mann-Whitney que hemos ya definido. Sea ZI la observación de las muestras combinadas. Entonces, tenemos los dos grupos, combinamos las observaciones de ambos grupos, de tal manera que ahora tenemos un solo subíndice I, que puede tomar valores de 1 hasta n1 más n2 igual a n, es decir, el tamaño total de la muestra. Entonces miramos a las muestras combinadas. ZI entonces es la iésima observación de estas muestras combinadas. Los rangos de las muestras combinadas son entonces dados por esta expresión. Si quiero yo el rango de la observación ZI, es el número de observaciones del primer grupo que es menor o igual al valor ZI,
más el número de observaciones en el segundo grupo que tienen valor menor o igual a ZI. Entonces esta definición es bastante intuitiva. Tenemos además que si no hay empates, podemos definir que la suma de los rangos de las observaciones ZI, es decir, las muestras combinadas, es la suma de las secuencias de rangos en estas muestras combinadas que vemos en una serie aritmética si no hay empates, y por tanto tenemos esta expresión n por n más 1 dividido para 2. Entonces esta es otra manera de definir el rango para la observación ZI de las muestras combinadas. Podemos entonces escribir el estadístico de Matt-Whitney de otra manera, usando la definición que revisamos en la diapositiva anterior. Entonces recordémonos el estadístico de Matt-Whitney, que viene dado por esta expresión. Entonces, este resultado es igual a el número de observaciones en el primer grupo, que es menor o igual a x2j, y sumamos eso para todas las observaciones del grupo 2. Y esta parte que tenemos aquí es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces acá tenemos el número de x1i menor o igual a x2j. Entonces, si miramos a el rango de cualquier observación x2j en las muestras combinadas, entonces tenemos el número de x1i menor o igual a x2j. Estamos aquí. Entonces eso es igual a el rango de esa observación menos el número de observaciones x2j que serían menores o iguales a x2j. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Hemos reescrito esta expresión y luego el número de observaciones de x2i que es menor o igual a x2j, usando las propiedades de estas sumatorias, nos queda aquí la sumatoria de los rangos de la observación en este segundo grupo, menos la sumatoria de el número de x2i menor o igual a x2j. Esta es esta sumatoria de j igual a 1 hasta n2 de la j. Y finalmente obtenemos esta expresión para el estadístico de Matt-Whitney. Entonces esta es otra manera de escribir el estadístico de Matt-Whitney. Y podemos entonces llamar a esta primera parte la sumatoria de los rangos de x2j, j igual a 1 hasta n2, podemos llamarle w2, que esencialmente es la suma de los rangos de las observaciones de la segunda muestra dentro de la muestra combinada. Entonces este estadístico w2 se lo conoce como el estadístico de suma de rangos de Wilcoxon. Entonces aquí hemos definido ya dos estadísticos, el estadístico de Matt-Whitney y el estadístico de suma de rangos de Wilcoxon. Ahora, en el software, en R, se define a este estadístico de la suma de rangos de Wilcoxon de manera ligeramente diferente. En R usan esta definición para el estadístico de Matt-Whitney, en vez de usar la función indicadora de la condición x1i menor o igual a x2j, usa la condición x1i mayor o igual a x2j. Entonces, esta doble sumatoria de esta función indicadora puede ser también escrito de esta manera, si lo hacemos de manera similar a lo que teníamos en la lámina anterior. Y finalmente tenemos esto de aquí, que es la suma de los rangos de las observaciones en la primera muestra menos esta expresión que está acá. Y entonces a esta primera parte podemos llamarle de manera análoga a lo que teníamos acá W1. Entonces R esencialmente usa este estadístico W1 para realizar la prueba basada en rangos. Entonces, podemos ver que las pruebas basadas en U, W1 y W2 son por tanto equivalentes. La prueba basada en U se le conoce como la prueba de Matt-Whitney, y la prueba basada en W1 o W2, W1 es como lo hace en R, se la conoce como la prueba de suma de rangos de Wilcoxon. En el siguiente video explicaremos
nuevamente el procedimiento de esta prueba basada en rangos.